Casa de Oración Zumpango presenta. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Reciba un saludo de parte de mi esposa, de mi familia, como pastores de Casa de Oración Zumpango y de las diferentes misiones que tenemos. En verdad, hermano, ya se les extraña. Nos da gusto saludarle por este medio. Y bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, me da gusto. Estamos orando por las diferentes peticiones y animar y exhortar a cada uno de ustedes a que podamos seguir alimentándonos de su palabra, seguir alimentándonos de lo que el Señor a través de estos medios digitales y a través del equipo de medios y contenidos podemos brindarle a usted, esa iglesia en casa. Y bueno, el día de hoy traigo un tema de exhortaciones a conducirnos en santidad. Exhortaciones a conducirnos en santidad. Y bueno, esto va en relación a cómo debemos de vivir los últimos tiempos en esta etapa en la cual estamos nosotros. Acompáñame a orar, acompáñame a dar gracias. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque en todo momento, Señor, podemos ver tu misericordia, tus bondades a nuestra vida, a nuestras familias, Señor. Gracias porque podemos ver cómo tu infinita bondad y misericordia han estado desde el más pequeño hasta el más grande de la congregación. Gracias por la congregación en Querétaro. Gracias por la congregación en Zumpango. Gracias, Señor, por las misiones que tenemos en Izcalli, Acolman, Tultitlán. Gracias, Señor, por las iglesias que están confraternizando con nosotros, Señor. Sigue bendiciendo sus vidas y la vida de cada uno de ellos, Señor, de los congregantes. Gracias te damos. Danos la gracia y el denuedo para compartir tu palabra. Que no hable yo, sino tu palabra a través de mi vida. Bueno, hermano, vamos a entrar a lo que la palabra dice. Vayamos a Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a dar lectura a todo el capítulo 4. Le voy a dar lectura con una versión que es Palabra de Dios. Y vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de la epístola o de la carta a Tesalónica. Y vamos a ver lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Y estoy leyendo Palabra de Dios para todos, una versión diferente a la Reina Valera. Hermanos, tengo algo más que decirles. Ya les enseñamos a vivir de la forma que a Dios le agrada y ustedes están viviendo de esa manera. Ahora los animamos y les pedimos en el nombre del Señor Jesús que se esfuercen más. Conocen muy bien todo lo que les dijimos por la autoridad del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, más santos, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo, es decir, que usen su cuerpo de una manera que los lleve a la pureza, que honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como lo hacen los que no conocen a Dios. Ninguno debe hacerle daño a su hermano ni engañarlo de esta manera. El Señor disciplina a todos los que cometen esos pecados, como ya les hemos advertido antes. Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en pecado. El que se niegue a obedecer estas enseñanzas no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. No es necesario que les escriba sobre el amor que deben de tener como hermanos en Cristo, porque Dios ya les ha enseñado a amarse los unos a los otros. En verdad ustedes aman a todos los hermanos de Macedonia. Por lo tanto, hermanos, ahora los animamos para que los amen cada vez más. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse la vida, como ya les hemos dicho antes.
Si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos para que no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó. De igual manera, Dios hará que todos aquellos que murieron en Cristo y que creen en Jesús resuciten para estar con Él. Lo que anunciamos ahora es un mensaje de Dios. Los que estemos vivos, cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. Pero los que ya hayan muerto irán antes de que los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel, sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a reunirnos con los resucitados. Todos subiremos a las nubes y nos encontraremos con el Señor en el aire. Así estaremos con Él para siempre. Así que, hermanos, anímense entonces unos a otros con estas palabras. Fíjese muy bien, hermano. Hace 8 días yo hablaba de cómo vivir los últimos tiempos. Esta es una segunda parte y yo lo he puesto exhortaciones a conducirnos en santidad. Y vamos a ver 3 tipos de exhortaciones. La primera es hacia la santidad, pero va muy relacionado con lo que hace 8 días yo expliqué de cómo debe ser nuestra manera de vivir en los últimos tiempos. ¿Cuántos creen? Les hago nuevamente la pregunta. ¿Cuántos creen que ya estamos viviendo los últimos tiempos? Al menos yo sí creo. ¿Y cuántos creen en el arrebatamiento o también conocido como el rapto? Nosotros creemos. También creemos en la segunda venida de Jesucristo. No se confunda. El arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otro suceso. Hermanos, antes de que sea la segunda venida de Cristo y sea el arrebatamiento de la iglesia, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y la palabra de Dios, hermanos, nos enseñan a cómo debe de ser nuestra manera de conducirnos. Y yo quiero empezar el día de hoy, domingo, con la exhortación a conducirnos en santidad. Eso es bien importante, hermano. ¿Qué es santidad? Es ser apartado para Dios, apartado para un propósito específico. Vayamos a Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y dice lo siguiente, ahí es nuestro texto base para ver la primera exhortación que el apóstol Pablo les hace a los de Tesalónica, pero que también a nosotros nos enseña a cómo vivir en estos últimos tiempos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones dimos por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuelvo a repetir. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Verso 5. No en pasión de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Son deseos desordenados, pensamientos desordenados, como los gentiles que no conocen de Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Muy bien, hermano. Vamos a seguir. Ok. Yo creo que hoy en día, hoy más
que nunca, con la pandemia, con todo lo que está aconteciendo, con el orden mundial, con todas las cosas escatológicas, que es la palabra correcta, o todas las cosas que sucederán en los últimos tiempos, hemos puesto nuestra mirada en todo ello y posiblemente estemos descuidando la manera en cómo debemos de conducirnos en esta tierra. No se confunda, hermano. Nuestra meta, hermano, no es entender todo lo escatológico. Ahora, no está mal que tú te hagas un experto, un erudito en la escatología. No está mal que tú conozcas, que tú aprendas, que investigues. Eso es bueno. Pero el propósito fundamental, hermanos, es estar preparados para cuando Cristo venga por su iglesia. Esa es la meta de todo cristiano. Creemos en la seguridad de nuestra salvación, pero también creemos, hermano, en la importancia de estar preparados para cuando Él venga por su iglesia. Estar preparados, saber cómo conducirnos en medio de todos estos acontecimientos finales. Te voy a decir una cosa, ya estamos a un paso de regresar a la congregación, ya estamos a un paso de nuevamente reunirnos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pues eso va a ser de bendición, hermano, porque nos va a animar nuevamente el vernos los unos a los otros. Fíjese, hermano, muchos han partido en esta temporada, ya sea por el COVID-19, por el coronavirus, o porque Dios así en su perfecta voluntad lo quiso, han partido con el Señor. Y yo quiero animar a aquellos que han perdido a un ser querido. En esta congregación hemos perdido a nuestra hermana Soledad y a nuestra hermana Noemí, que eran dos mujeres que habían puesto su fe en Cristo Jesús, que ahora están en una mejor vida, esperando la redención de sus cuerpos, porque todavía no viene el tiempo de la redención. Recuerda, hermano, que estamos en espera de la venida de Cristo para que se cumpla todo lo que la palabra nos enseña. Pero bueno, hermano, vamos a ir a lo que es importante para ti y para mí, que es a cómo debemos de conducirnos en este tiempo que estamos viviendo. Ok, vamos a ver. Como vimos en nuestro estudio anterior, cuando yo hablé de la carta o de la primera carta de Pedro, yo les enseñé ahí algunos principios bíblicos para poder vivir. Pues ahora vamos a la carta a los tesalonicenses. Y el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en el primer capítulo, en el 1, 2 y 3 de nuestra carta a Tesalónica, el apóstol Pablo expresó un deseo de bienestar por sus hermanos. En particular, el apóstol Pablo deseaba que fueran afirmados irreprensibles en santidad. Y a la segunda mitad de la carta, Pablo da instrucciones pastorales, en otras palabras, exhortaciones, mandamientos, que debemos de buscar la santidad, que debemos de buscar caminar diligentemente. Todo esto, hermano, todo lo que el apóstol Pablo escribió, hermano, a manera de exhortación, de mandamiento, a manera de una carta, está diseñado para ayudarnos a nosotros, para el bienestar de la iglesia. Y su primera instrucción, después de haber acabado el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, que el capítulo 3 lo cerró con una oración en los últimos versos, comenzamos en el capítulo 4, del versículo 1 al 8, y la primera instrucción pastoral que el apóstol Pablo nos dice es una exhortación a conducirnos en santidad. Vuelvo a repetir, una exhortación a conducirnos en santidad. Comienza con una exhortación general sobre cómo debemos de conducirnos y qué agrada a Dios, porque la perfecta voluntad de Dios es nuestra santificación. Sí está bien que aprendas de escatología, sí está bien que te metas a los últimos tiempos, pero recuerda que la manera más correcta de conducirnos es en santificación, es esperando la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto yo lo he titulado abundando más y más. Abundando más y más. Y saqué esta frase del primer versículo que está en nuestra carta, en nuestro texto base, y vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Di conmigo, abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ok, quiero empezar metiéndome a lo que la palabra de Dios nos enseña. Recuerda que esta es una exhortación a conducirnos en santidad. Y la santidad es apartarnos, ser separados. Nosotros hemos sido apartados. A través del sacrificio, el Señor nos justificó por medio de la fe. Nos dio una nueva naturaleza. Y ahora, hermano, es tiempo de santificarnos día con día. Pero el Señor nos ha dado un documento, una carta legal que nos ve justos, nos ve santos. Pero vamos a ver que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hace 8 días nos enseñaron que debemos de abundar más y más. Notemos el vigor de esta exhortación. Más y más. Pablo les insta y les exhorta. Les recuerda que esto es lo que recibieron de él sobre cómo deben conducirse y agradar a Dios, guardando los mandamientos que nos fueron dados a nosotros. 2 veces ha apelado al nombre de Jesús, lo que le da fuerza a su exhortación. Es decir, el apóstol Pablo apela al nombre de Jesús, lo que le ayuda a la fuerza de su apelación para poner el fundamento, hermano. Y dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Primera apelación. Segunda apelación. Las instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Estas 2 frases están en nuestro texto base. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Las instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Esas instrucciones no son sugerencias, hermano. El apóstol Pablo, hermano, no nos dice, si ustedes quieren, háganlo. Si ustedes quieren, busquen la santidad. No, hermano. Estas instrucciones llevan la fuerza de los mandamientos que son necesarios guardar para poder agradar a Dios, para poder irnos con Él. Usted dirá, ¿pastor está hablando que la salvación es por obras? No, la salvación no es por obras, pero la evidencia de nuestra fe es caminar en buenas obras, es caminar en santidad, abundar más y más. Es lo que Jesús espera que sus apóstoles, que sus discípulos, que nosotros, hermano, enseñemos. Acuérdate lo que dice Mateo 28:20. Y dice lo siguiente. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermano, estas instrucciones fue lo que el mismo Jesús enseñó antes de que Él descendiera al cielo, ascendiera al cielo. Él nos enseñó y dejó escrito en la Gran Comisión, lo cual, hermano, el apóstol Pablo lo enfatiza no tan solo a los de Tesalónica, sino a los de Corintio, a los Gálatas, a los de Éfeso. Y el Señor, hermano, nos insta, nos enseña por palabras del apóstol Pablo a que podamos guardarnos en santidad. Otro verso está en 1 de Corintios, capítulo 7, verso 19. 1 de Corintios, capítulo 7, verso 19, y dice lo siguiente: en realidad, tener la circuncisión o no tenerla no es importante. Lo que sí importa es hacer lo que Dios manda. Palabra de Dios para todos.
Aquí podemos ver, hermano, cómo un mandamiento que el apóstol Pablo nos da y nos insta a abundar más y más, no tan solo a los de Tesalónica, no tan solo a los de Corintios, sino a nosotros mismos, hermano. Y es algo que nos debe alentar, hermano, a buscar la santidad de Dios. No es fácil, hermano. Si tú eres nuevo, si tú llevas un año en el cristianismo, no es fácil, pero debes de terminar tu carrera con éxito. Para los que llevamos más años, más de 5 años, 10 años, 15, 20, 30 años en el cristianismo, hermano, yo aquí te voy a exhortar. Debemos de aprender a vivir en santidad y abundar más y más en ella. Es una condición, hermano, que el cristiano se nos ha dado en la palabra. Es un mandamiento y los mandamientos no se cuestionan, los mandamientos se obedecen. Claro, hermano, no estamos solos, nos ayuda el Espíritu Santo, la palabra nos santifica en todo momento. Fíjense, hermano, cuando yo inicié mi vida cristiana, yo la inicié en la juventud. En mi casa, hace más de, pues yo creo que ya tiene más de 25 años, llegó un misionero a predicarnos. Este misionero fue enviado por voz de mi abuelita, que ya está con el Señor, que ya murió, mi abuelita paterna. En su corazón siempre estaba que la familia de mi papá pudiera conocer de Cristo. Y en su lecho de muerte, la última petición, fíjense muy bien, hermano, yo me siento privilegiado por tener esa abuelita, por haber tenido esa abuelita. Esa abuelita partió cuando yo tenía 13 años de edad y el Señor se la quiso llevar, pero antes de que partiera, ella le pidió a un pastor que estaba en su lecho de muerte, en el último minuto, ella le dijo: una cosa te pido, llévale la palabra a Alejandro y a su familia. Alejandro es mi papá. Y yo recuerdo que ese pastor obedeció. Ese pastor tomó la palabra de una abuelita moribunda, a punto de morir, y la tomó como palabra de Dios. Y este pastor vino, nos buscó, vino a Zumpango, y hoy es lo que es la Iglesia Filadelfia. Yo ahí crecí en las Asambleas de Dios, en la Iglesia Filadelfia, de aquí de Pinturas o de CTC Pinturas. Pero fíjese muy bien, hermano. Cuando yo inicié, yo me bauticé en los primeros bautizos que hubo, pero no había nacido de nuevo. Era evidente porque mi vida seguía igual. Me seguía resbalando con los mismos pecados, me seguía comportando de la misma manera y yo decía que era bautizado. Hermano, pasaron 5 años de rebeldía y a los 19 años yo tuve un encuentro con el Señor. Un encuentro que me llevó, hermano, realmente a mi conversión, a mi nacimiento de nuevo. Ya no me bauticé, hermano, ya no era necesario, porque yo ya me había bautizado anteriormente, pero no había nacido de nuevo. ¿Qué es lo importante, hermano? ¿El bautismo? No, el bautismo es algo que hacemos por obediencia, es un testimonio público. Lo importante, hermano, es poner tu fe en Cristo y con un genuino arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, y la palabra metanoia en el griego está compuesta por dos, meta y noia. Noia, que significa mente, y meta después. Entonces es un cambio de mente, una transformación en la mente. El arrepentimiento se produce en la mente a través de la palabra de Dios y baja el corazón. No se produce en las emociones, porque las emociones nos engañan. Yo muchas veces me engañé a mí mismo, lloraba y decía: Señor, perdóname, ya no puedo más. Y yo recuerdo, hermano, en mi juventud, que muchas veces lloré, muchas veces me arrodillé pidiéndole perdón al Señor, pero me levantaba con la misma actitud de seguir pecando. Hermano, santidad es apartarnos, pero nos vamos a poder apartar del pecado cuando nuestra naturaleza realmente sea la nueva naturaleza en Cristo. Que esa regeneración que viene por medio de la fe, hermano, y que es un regalo de Dios la salvación, que no es por obras, hermano, y está en nosotros, entonces ahí sí podemos abundar más y más en nuestra santificación.
Yo recuerdo que tuve el encuentro con Dios. Yo tuve ese encuentro. Yo recuerdo que el Señor habló a mi vida, me arrepentí de mis pecados, empecé a buscar de Dios, empecé a alejarme, me costó mucho trabajo dejar a mis amigos. Yo tenía amigos que tomaban mucho, amigos que se drogaban, amigos que robaban. Hermano, yo robé, yo me drogué, yo tomé, pero hermano, el Señor me rescató. Y después de ello, hermano, caminé cada día subiendo un escalón, me tropezaba, me le volvía a levantar por la misericordia y las bondades de Dios y seguía adelante. Hermano, yo puedo y soy testigo de lo que es abundar más y más en nuestra santificación. Yo sé que no es fácil, hermano, pero yo que fui un joven desordenado, un joven en el vicio, un joven que robaba, un joven que hacía muchas cosas desagradables delante de Dios, hoy puedo experimentar una vida diferente a través del entendimiento de la palabra, y que yo sé, hermano, que tengo mi seguridad en Cristo, pero que también yo debo de abundar y caminar en santidad día con día, esforzarme. No para ganarme el mérito de mi salvación, sino para terminar mi carrera con éxito, para terminar mi carrera cristiana, hermano, como obrero aprobado. ¿Qué de tu vida? Yo recuerdo, hermano, que después de ello el Señor me permitió llegar a una iglesia de aquí de Zumpango, en donde unos pastores, yo ya no era recibido en mi congregación de las Asambleas de Dios porque yo cometí muchos errores ahí. Golpeé a muchos jóvenes de ahí, lastimé corazones, la dañé a mucha gente y a mí se me prohibió la entrada. Hasta cierto punto es comprensible, es normal que el pastor que estaba en ese momento me haya prohibido a mí entrar y congregarme ahí. Busqué otro lado. Gracias a Dios, Dios tenía un plan, porque en esa congregación se afirmó el llamado, el servicio. Antes del llamado empezamos a servir. Y la santificación te lleva al servicio. Hermano, cuando tú te santificas, cuando hay una santificación, cuando abundas en la santificación, la misma santificación te lleva a servir. Y empezamos a servir y Dios me llamó. Y en esa congregación Dios me entregó y me dio a mi esposa, Abigail. Ella era asistente de los pastores de esa congregación. Se las robé, se las quité. Bueno, quiero seguir, fíjese, quiero terminar con esto, a manera de testimonio. Cuando me caso con mi esposa, los dos decidimos servir a Cristo, pero era necesario abundar más en la santificación, buscar más la santificación. Yo podría llevar una vida normal, entre comillas, con mi seguridad en Cristo, soy seguro en Cristo, no pierdo mi salvación, y si quiero hago esto, me echo un tequila, me echo un cigarrito, un bailecito y muchas cosas, hermano, que nosotros podemos hacer y podemos cómodamente decir, no, es que la salvación no se pierde. Ok, toma esa postura y tarde o temprano esa postura te llevará, hermano, a la apostasía. Tarde esa postura endurecerá tu corazón. Tarde o temprano esa postura, hermano, de abusar de la gracia te llevará a una condición no adecuada en Cristo. Hermanos, abundemos más y más en nuestra santificación. Yo decidí con mi esposa caminar en santificación y no ha sido fácil. Hemos tenido fallas muchas. Yo en lo particular tengo debilidades como cualquier otro varón. Debilidades, hermano, que el Señor sabe y conoce, pero que en su gracia y en su misericordia me sostiene y se las entrego día a día. Hermano, el mismo Jesús en las parábolas nos enseña la manera de abundar más y más en santidad. Hermano, el mismo Jesús nos enseña en la parábola de la vid y de los pámpanos que debemos de permanecer en Él para así abundar día con día. Vayamos a Juan, capítulo 15, verso 1. Vaya a Juan, capítulo 15, verso 1, y vamos a leer. Y vamos a ver, hermano, qué es lo que el Señor nos enseña en su parábola.
Yo soy la vid. La vid es una planta que produce muchas uvas. Eso es algo que usted debe de aprender. En el Antiguo Testamento las uvas simbolizaban la capacidad de Israel de llevar fruto, haciendo la obra de Dios en la tierra. Y vamos a ver, hermano, cómo el Señor nos enseña. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, los pámpanos somos nosotros, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ve lo que dice. Aquí está la clave para terminar nuestra carrera cristiana como debe de ser. Permaneced en mí. Dense cuenta, hermano, que esta palabra nos da una acción que nosotros debemos hacer. No te confundas, hermano. Debes de tener cuidado de no pensar de una manera equivocada referente a tu posición en Cristo. Creemos en la seguridad de nuestra salvación, pero también creemos que debemos de permanecer en la vid. Permaneced en la vid y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso es una hipérbole, es una exageración, porque ese pedid todo lo que queréis está dentro de la voluntad de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, hermano. Como el Padre dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis, aquí está la clave, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermano, aquí está. El mismo Jesús nos enseña que debemos de permanecer y abundar más y más en la santificación, en Él. Pedro pone otro ejemplo cuando dice crecer en el conocimiento de Cristo. Ese crecer en el conocimiento no habla de un conocimiento intelectual, lo veremos más adelante, ya lo hemos visto en la congregación, sino habla de un conocimiento que te lleva a la madurez. Pablo en sus escritos a los corintios, a los filipenses, les enseña que deben de conducirse, o que la vida del cristiano es una donde debemos de abundar cada vez más y más en él. No debemos dormirnos en nuestros laureles, dirían por ahí. Si tú te duermes en tus laureles, siempre, hermano, debes de estar atento, creciendo en el Señor. No te conformes, no te duermas, ten cuidado. No te estanques. Puedes quedar a la deriva. Una raíz de amargura, una raíz de resentimiento puede mandarte a la deriva. Y una vez estando a la deriva, hermano, puedes tener, y te lo voy a decir, hermano, si tú permaneces a la deriva, si tú dejas que una raíz de amargura crezca en tu corazón y de repente tú empieces a ver las cosas de la manera en que tú crees que es conveniente, puedes llegar a la apostasía. Y la apostasía es el abandono deliberado de nuestra fe. La apostasía, hermano, es bíblica. Hermano,
Así como el divorcio en el matrimonio, ¿alguien que no está casado se puede divorciar? No, porque no está casado. ¿Alguien que no es cristiano puede apostatar? No, porque ¿de qué va a apostatar? Sino va a apostatar aquel que ha tenido la fe. Y la apostasía es el abandono deliberado. Eso es bien importante, deliberado. Y ahí, hermano, ten cuidado cuando caigas en esa posición. Ten cuidado. La santificación, hermano, como número 2, en nuestro texto base viene a través de la abstinencia. Vamos a leer. Dice la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Sigo leyendo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, hermano. Entonces, hermano, vemos que a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay advertencias a vivir en santidad. ¿Por qué hay advertencias, hermano? ¿Por qué, hermano, encontramos en toda la Biblia advertencias? Encontramos, hermano, exhortaciones a vivir en santidad, exhortaciones a caminar y abundar más en Él, exhortaciones a terminar nuestra carrera, a permanecer fieles, porque, hermano, si estas advertencias existen en la Biblia, es porque también posiblemente y exista la pérdida. Exista, hermano, el poder nosotros conformarnos a no vivir una vida adecuada, a no vivir una vida en santidad. Hermano, la Biblia está llena de advertencias con un propósito. Si la vida cristiana fuera solamente recibo a Cristo, tengo mi salvación, tengo mi nuevo nacimiento y tengo mi seguridad en Cristo, que viva la vida, entonces no estamos entendiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, hermano, a santificarnos, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, la palabra santificación y la palabra santidad vienen de la misma palabra griega que significa ser puesto aparte. Y esta palabra, hermano, que significa ser puesto aparte, hermano, nos enseña que una vez nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, nuestra condición legal y nuestra condición ha sido puesta aparte. Nos ha guardado aparte para un propósito. Y es a través de la palabra de Dios que somos santificados. Usted dirá, pastor, entonces, ¿cómo yo puedo ser santificados? A través de su palabra. Vamos a ver. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, voy a poner un ejemplo más práctico. Ok, te hago la primera pregunta antes de poner el ejemplo. Si la palabra es la que nos santifica y si la voluntad de Dios es nuestra santificación, entonces, ¿en qué debemos de abundar? En la palabra. Los temas, las predicaciones, las enseñanzas, a quien tú sigues en tus redes sociales, ¿en qué debe de abundar? En la palabra, porque la palabra es la que nos santifica. Cuando la palabra viene a nuestra vida, cuando la palabra de Dios viene a nosotros como hijos de Dios, nos santifica. ¿Cómo es esto? Mira, voy a poner un ejemplo práctico. Voy a hablar este ejemplo hacia los jóvenes. Cuando un joven, la palabra dice, no unáis en yugo desigual, es una advertencia, es un mandamiento. Es porque de antemano el Señor quiere guardarnos, quiere librarnos de algo que si desobedecemos ese mandamiento puede causarnos un dolor y una tristeza posteriormente. Entonces, si un joven, cualquier joven cristiano, nacido de nuevo, decide buscar su pareja en alguien que no es de su propia fe, en un yugo desigual,
entonces se está corrompiendo la palabra. Y ese mandamiento, al no cumplirse, después viene la desgracia. Entonces, de la misma manera, así como ese ejemplo, hay muchos ejemplos, hay principios bíblicos en las Escrituras que nos enseñan a vivir en santidad. Y cada uno de nosotros debemos de abundar en ello. Es decir, si a mí como varón, hermano, la palabra me dice que yo no debo de cometer adulterio, engañar a mi esposa, yo debo de abundar en eso. Debo de buscar siempre hacer lo correcto. Si aún a cualquier persona la palabra nos enseña, nos pone el ejemplo de algo en relación a nuestra santidad, nosotros debemos de obedecer. Y es a través de su palabra que la palabra nos va santificando cada día más y más. Con la ayuda del Espíritu podemos ser santificados. Ahora, es bien importante entender esto, mire hermano. Ya hemos entendido, la santificación es ser puesto aparte, pero la santificación es un proceso continuo. Di conmigo, proceso continuo. Es bien importante nosotros entender que la santificación es un proceso continuo que comienza con nuestra conversión y continúa a través de nuestra vida cristiana. Mire, a grandes rasgos. No lo tengo anotado aquí, pero es importante esto, mira. ¿Cómo es el proceso del ser humano? El ser humano está separado de Dios, de Cristo. Estamos separados de Él. Pero el estar separados de Cristo no nos quita nuestro libre albedrío, nuestra libre decisión, no. Porque de antemano el Señor ya la puso como diseño ahí. Cuando nosotros estamos separados en Cristo, estamos separados y venimos a Cristo, es porque nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Y el regalo de la salvación, que es por gracia, el Señor no lo otorga, está aquí y es un regalo para todos, no solamente para algunos cuantos como algunos otros lo han enseñado, sino es un regalo para todos. Y tú como ser humano pones tu fe en este regalo, tú lo obtienes. Tú obtienes este regalo de la salvación por medio de la fe y por medio del genuino arrepentimiento. ¿Qué es el genuino arrepentimiento? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y cuando tú escuchas la palabra, cuando tú te das cuenta que en tu vida vas equivocadamente y es por medio de la palabra que tú te das cuenta que lo que estás haciendo no está bien y en ti hay un genuino arrepentimiento, ese cambio de mente, hermano, y pones tu fe en Cristo, en automáticamente, hermano, tú vienes a ser justificado. Y con la justificación viene la regeneración, el nuevo nacimiento. Es decir, de estar separado de Cristo, ahora tu posición es con Cristo. Y cuando estás con Cristo, viene un papel legal que Dios tiene, donde te ha hecho justo, en donde Él ha pagado por todos tus delitos, por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, cuando tú estás de este lado, tu posición en Cristo, tu posición no depende de que te hayas portado bien, sino de la fe, de la salvación que es por fe, del regalo de la gracia que es la salvación. Pero hermanos, en ese momento el Señor nos ve como santos. Ya estando en esa posición con Cristo, Cristo nos ve como santos. Hemos sido justificados, viene la regeneración que es el nuevo nacimiento y somos santos. Pero la santidad, hermano, es un proceso continuo. En esta mano, si usted alcanza a ver, aquí es el fin de la carrera cristiana. Pues de esta mano a esta mano viene todo el proceso de santificación, que es un proceso continuo, que es un proceso que se da a través de nuestra vida cristiana. Y la cuarta posición del ser humano, la primera es la justificación, la regeneración con el nuevo nacimiento, la santificación y nuestra última posición, hermano, va a ser la redención cuando Cristo venga por su iglesia. Hermanos, ahí cuando estemos en la redención,
seremos totalmente santos. Pero de aquí a nuestra vida cristiana, al final de nuestra vida cristiana, la santificación es un proceso continuo. Es por eso, hermano, que nosotros debemos de buscar abundar más y más en ella. Hermano, pues yo ya, por más que quiera explicar esto, yo doy clases en el Instituto Bíblico y ahí se da de manera más precisa cada uno de los puntos, pero pues ya no puedo más ahorita, quiero seguir, quiero terminar, pero debes de entender, hermano, que estando en esta posición y en nuestro proceso, en nuestro caminar, en este intervalo de tiempo, donde la santificación debe de ser continua a través de nuestra vida cristiana, hermano, tú puedes apostatar. Tú puedes abandonar deliberadamente. Esa palabra es clave, deliberadamente. Es decir, de una manera deliberada, abandonar la fe cristiana. Porque de aquí a acá vamos a caer. 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Dios es un Dios de oportunidades y Dios te da la oportunidad hoy para que tú te levantes, para que tú pidas perdón y abundes más en tu santidad. Cada vez que mi persona, que mi familia, caemos en algo que no le agrada a Dios, buscamos su perdón, buscamos su oportunidad. ¿Para qué endurecer mi corazón? ¿Para qué hacer sentirme soberbio, orgulloso? No, hermano, porque eso solamente endurece. Eso solamente, hermano, engaña nuestra mente y podemos ser presas. Debemos de aprender, hermano, entonces, debemos de aprender a que nuestra santificación es un proceso continuo, día con día, mañana con mañana, noche con noche. Buscar ser cada día más cercanos a Cristo. Buscar cada día más santificar nuestra vida. La santificación, hermano, por último quiero ir cerrando. La santificación comienza con un cambio de mente. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Pon mucha atención, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una manera de pensar diferente. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Ya no proveyamos para los deseos de la carne. Si tú sigues proveyendo, si tú provees para los deseos de la carne, hermano, ten cuidado, porque estás impidiendo tu proceso de santificación. Romanos 13:12 al 14 dice lo siguiente: la noche está avanzada. Se refiere a la maldad de este mundo, a lo que estamos viviendo hoy en día. Y se acerca el día. ¿Cuál día? El de la venida de Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas, es decir, todo lo que está atrás, y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, toma estos principios para vivir. Conclusión, hermano. Para ser irreprensibles en santidad en la venida de nuestro Señor Jesucristo, para ser irreprensibles en santidad antes de que Cristo venga, requiere diligentemente que nosotros busquemos su palabra. Y es a través de la palabra, a través de abundar más y más en ella, a través de nuestro servicio, debemos nosotros, hermano, buscar abundar más en nuestra santidad. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú, Padre, perdones todo mal, que tú nos ayudes cada día a abundar más y más en nuestra santidad. Que tu gracia, tu amor y tu fidelidad
estén con nosotros todos los días, Señor. Que tu gracia, tu amor, tus oportunidades estén día con día. Siempre nos equivocamos, siempre fallamos como seres humanos. Pero Padre, te pedimos que tú nos ayudes, nos des la gracia para caminar y terminar nuestra carrera cristiana. Que el proceso de santidad, que es continuo, sea en nuestra vida cada día más excelente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Estorbe de mi vida, quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida, quitaré. Aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Estorbe de mi vida, quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida, lo que quieras, Señor. Díselo a él. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estoy
haz en mí lo que quieras, Señor. Haz en mí lo que quieras.